Hola y bienvenidos a una receta más del canal. Y hoy he preparado unos bombones rellenos de cereza y licor tipo Moncherie para regalar a nuestras madres por su día, porque se merecen un detallazo 100%. Así que si queréis saber cómo los he preparado yo, aquí os dejo con los ingredientes. Y los únicos ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de chocolate, que puede ser chocolate amargo o chocolate con leche, cerezas en almíbar, 50 mililitros de ron. Yo estoy utilizando ron, pero podéis utilizar también coñac, podéis utilizar tequila, el alcohol que prefiráis o el alcohol que más les guste a vuestras madres. Y este ingrediente es opcional, son 50 gramos de chocolate blanco o candy melts, como es mi caso, para decorar los bombones por encima. Y lo primero que voy a hacer yo va a ser separarme algunas cerezas porque voy a preparar algunos sin alcohol, para que también los puedan disfrutar los niños. Una vez separadas, vamos a remojar las cerezas con el propio almíbar. Voy a poner un par de cucharadas y que se queden bien remojadas del almíbar de las cerezas, que está también muy rico. Y en uno de los boles le voy a colocar los 50 mililitros de ron. Aquí yo tenía preparado 60 mililitros, pero me pareció que era demasiado, así que al final solo puse 50. Mezclamos bien y las vamos a dejar que absorban todo el almíbar y el licor. Y mientras tanto vamos a fundir el chocolate, o bien en el microondas a mitad de la potencia, o bien al baño María. Bueno, una vez ya lo tenemos fundido, vamos a dejar que se atempere un poco, que no esté muy caliente, y ya empezaremos a preparar los bombones. Y mi molde para bombones es este de silicona, que tiene diferentes formas, y los bombones son bastante pequeñitos, no son demasiado grandes. Y debajo del molde me he puesto un trozo de papel de hornear para que cuando volquemos el molde para sacar el exceso de chocolate se caiga en el papel y pueda reaprovechar el chocolate. Bueno, y ahora ya pues con el chocolate vamos a ir rellenando todas las cavidades del molde. Ponemos bastante cantidad para que quede bien cubierta toda la superficie de la cavidad. No os preocupéis si ponéis mucho porque luego al final, como volcamos el molde, el exceso caerá. Una vez lo hemos cubierto bien de chocolate, le vamos a dar unos golpecitos para que salga alguna burbujita de aire que haya podido quedar. Y ya le vamos a dar la vuelta y vamos a dejar que todo el exceso de chocolate caiga encima del papel de hornear. Que este chocolate, una vez esté seco, lo podemos sacar perfectamente y volver a reutilizar. Ahora, eso sí, una cosa es que os vais a manchar de chocolate, pero bueno, merece la pena y además, ¿a quién le amarga un dulce, no? Yo os aconsejo que si tenéis un molde de silicona como el mío, os ayudéis de una superficie rígida, una bandeja o un plato,
para que cuando llevéis los chocolates a la nevera no pierdan la forma. Nos vamos a ayudar también con una paleta para sacar el exceso de chocolate. Y este chocolate que también se cae en el papel de hornear, pues también lo vamos a reutilizar después. Una vez esté seco, lo podremos reutilizar perfectamente. Vamos a dejarlo reposar durante 10 minutos en la nevera para que el chocolate se endurezca y podamos continuar con el proceso. Mirad, después de un tiempo en la nevera, aquí ya tenemos el chocolate endurecido. Y este es el chocolate que hemos dejado antes en el papel de hornear, que también se ha endurecido. Y veis, lo sacamos fácilmente con una paleta y lo ponemos en el bol y lo volvemos a reutilizar. Lo volvemos a calentar y perfectamente reutilizable. Bueno, pues ya tengo el molde de vuelta y mirad, me pongo una pincita porque esas dos filas son las que van a ser sin alcohol. Y me he puesto la pincita para saber, para distinguirlos, vaya, para que no nos confundamos los de alcohol y sin alcohol. Y ahora ya pues simplemente vamos rellenando. Ponemos un trocito de cereza en cada cavidad y unas gotitas o un poquito de almíbar. Y a continuación voy a rellenar los bombones que llevan el licor. Como mis bombones son pequeñitos, cortaba las cerezas para que me cupieran bien. Si vuestros moldes son más grandes, le podéis poner la cereza entera. Si os dais cuenta que en alguno de los bombones habéis puesto demasiado líquido, mirad, con una jeringuilla se lo podéis sacar perfectamente. Los llevamos al congelador por 20 minutos para que el almíbar se congele y sea más fácil rellenarlos con el resto de chocolate. Aquí ya los había tenido en el congelador, así que ahora ya los voy a rellenar de chocolate. Y si veis que se os está derritiendo el almíbar y no habéis acabado todavía de rellenarlos todos, no importa, los lleváis otra vez al congelador durante 5 minutos. Si los dejáis que el almíbar se derrita, pues lo que os va a pasar es que el almíbar se os va a salir por encima del chocolate y no van a quedar tan bonitos. Yo los llevé al congelador en 2 ocasiones, porque al ser el molde tan grande, pues no me daba tiempo a terminarlos todos y veía que el almíbar se me iba descongelando. Bueno, y ahora ya sí, una vez todos listos, los vamos a llevar a la nevera hasta que el chocolate esté completamente duro, o al congelador si tenéis mucha prisa, y después ya los pasaremos a desmoldar. Aquí ya tengo los míos y voy a desmoldar primero los que son sin alcohol. Eso sí, si habéis hecho con alcohol y sin alcohol, sobre todo tener cuidado de separarlos bien y marcarlos para que sepáis cuál es cuál. Y mirad qué bonitos que quedan y qué formas más bonitas que tienen.
Bueno, y aquí como veis ya los tengo todos desmoldados, tengo también separados los de alcohol y sin alcohol. Y ahora voy a limpiar los bordes, porque si hay alguno que se nos ha quedado un poquito de chocolate por fuera, pues le habrá dejado la forma un poquito más fea. Así que con el cuchillo repasamos bien y los dejamos más bonitos. Y aquí ya tengo todos los bombones que me han salido y veis que los continúo teniendo separados con la pincita. Y a continuación voy a derretir los Candy Melts o el chocolate blanco si tenéis vosotros. Y yo con la misma cuchara pues le iba poniendo un poquito de chocolate por encima. Si vosotros queréis hacerlos más bonitos podéis utilizar una manga pastelera y hacer pues otras decoraciones. Bueno, y aquí ya tengo los chocolates listos y mirad, os voy a abrir uno para que veáis la cereza por dentro y veis el almíbar cómo sale. Aquí os voy a abrir otro. Ahí está. Bueno, tiene una pinta, bueno, buenísima. Además yo ya mientras los hacía me comí un par de ellos. Aquí está. Pues espero que os haya gustado esta receta. Yo me lo pasé muy bien preparándolos y después comiéndomelos. Y espero que a vuestras madres también les guste. Nos vemos en la siguiente. Adiós.